Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Muy buenos días, comenzamos una nueva cita con Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Este es un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana que pone el acento en las personas, los colectivos y las iniciativas que trabajan por una sociedad más justa y participativa. En el programa de hoy seguimos abriendo micrófonos a la ciudadanía, compartiendo experiencias y reflexiones que nacen desde lo colectivo. La situación del Sáhara Occidental vuelve a situarse en el centro del debate tras la expulsión de una delegación canaria de los territorios ocupados. Para profundizar en el contexto, el papel de la sociedad civil y las claves de la solidaridad desde Canarias, hoy hablamos con la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, una organización con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. El movimiento asociativo de la isla tiene un espacio en Radio Guiniguada, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Sansofé. No borra. Nace una voz que se quiere escuchar. Cruza los mares, rompe las sombras. Pide futuro, no pide piedad. Hay una tierra sin nombre en los mapas, pero con memoria en cada rincón. Cuando la gente se pone de pie, la esperanza aprende a decir que no. No es solo un grito, es una razón. No es una causa, es dignidad. Cuando participa el corazón, la justicia empieza a caminar.
manos abiertas, pasos valientes, calles que hablan sin autorización, porque el silencio también es frontera y la palabra liberación. No es solo un grito, es una razón. No es una causa, es dignidad. Cuando participa el corazón, la justicia empieza a caminar. Y en esta mañana de jueves recibimos ya a nuestro compañero Bachir Ahmed, que a su vez es portavoz de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Bachir, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar contigo aquí, Javi. Y para nosotros es un gusto recibirte por, creo, si no me equivoco, 7ª u 8ª vez en este programa, que ya tiene sus 8 añitos de existencia en la nueva etapa de programa sobre participación ciudadana. Sí, un gran programa, siempre lo hemos dicho, ¿no? Sansofé, y no lo digo yo, porque eres tú el conductor del programa y desde luego Sansofé, no solo con la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, sino con todas las asociaciones de nuestra isla. Vamos a hablar un ratito del Sáhara. Cuando tú vienes, siempre pues hablamos de las actividades de la asociación, pero tenemos que contextualizar, ¿no? en este instante en el que la situación con el pueblo saharaui y con el territorio que ahora mismo está ocupado por Marruecos, por el Reino de Marruecos, tenemos que contextualizar un poco cuál es la responsabilidad de los ciudadanos de a pie de calle, por lo menos, ya no digo a nivel global, pero aquí, ¿qué tipo de responsabilidad tendríamos sobre las acciones a tomar con lo que respecta al Sáhara? La situación internacional está muy difícil, ¿no? No vamos a hacer un análisis de la situación internacional en estos momentos, pero yo creo que todo lo que está ocurriendo en el mundo también, desde Canarias tenemos que tomar posiciones y estar preparados, ¿no? Y en ese aspecto sí que, respecto a lo que tú me preguntas, la ciudadanía canaria tiene que estar preparada para que pueda ocurrir cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando del Sáhara, que está ocupado desde hace 50 años por Marruecos, que se violan los derechos humanos, toda esta moderna historia, ¿no? Estos últimos 50 años. Y hasta este momento la sociedad canaria está bastante consciente de la situación del pueblo saharaui. Somos dos pueblos hermanos que siempre hemos estado juntos y todavía el pueblo canario siente, digamos, el dolor o la situación del pueblo saharaui. Yo creo que no podemos olvidarnos de esto. Quizás tendríamos que prestar mucha más atención a la juventud, que se interesa menos que sus padres y abuelos, que tuvieron la oportunidad de compartir historia y vida con el pueblo saharaui. Pero viéndolo y haciendo un análisis desde el punto de vista político, sí que tendríamos que acordarnos del pueblo saharaui todos los días, porque lo que está ocurriendo con Marruecos, ocupando el Sáhara, violando los derechos del pueblo saharaui, ha dado un paso más, que son, por ejemplo, la pretensión que tiene sobre las aguas canarias, el tema de las tierras raras, el espacio aéreo del Sáhara. Todas estas cuestiones habría que tenerlas en cuenta porque pueden repercutir directamente en la situación de Canarias y del pueblo canario en general. Antes de entrar en ese detalle, que el ejemplo más cercano de actuaciones de similar envergadura las vemos en los impulsos de presidentes de otros lares, como por ejemplo Trump en Estados Unidos, con Groenlandia, con Venezuela, con Cuba, con Colombia y con cualquier país que él crea una amenaza para su situación de imperio todopoderoso en el planeta. Me gustaría un poco
hacer esa contextualización de ese vínculo tan fuerte del Sáhara con Canarias. Porque claro, nombrabas nuestros padres, nuestros abuelos, pero vamos a hablar un poquito más directamente a las personas jóvenes que nos puedan estar escuchando ahora. ¿Cuál es ese vínculo histórico que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos y que mucha gente joven también tiene ahora, pero que a lo mejor no es tan extendido? Sí, mira, yo creo que lo decía el tema de los jóvenes, porque claro, si los jóvenes van a buscar un libro que hable de la relación de Canarias con el Sáhara, no van a encontrar absolutamente nada. Si van a buscar un libro de historia que hable de la situación, tampoco lo van a encontrar. Sí que hay que puntualizar que Canarias y el Sáhara tienen una relación de cercanía mucho antes que el Sáhara se convirtiera en un territorio español, ¿no? En el año 1889, 84, fue cuando Europa entregó a España el Sáhara Occidental y tal. Pero mucho antes, un siglo o 2 siglos antes, ya los pescadores canarios actuaban con los saharauis, ¿no? Había contactos. Y yo creo que después, durante la colonización o provincialización, como queramos llamarle, pues la mayoría de la población, aparte de los saharauis, la mayoría de la población era canaria. Es verdad que de la península estaban o los militares o los soldados que tenían que ir a cumplir la mile en el Sáhara Occidental, pero familias, la gente trabajadora que contribuyó a desarrollar el Sáhara de las Islas Canarias. O sea que ese vínculo ha sido un vínculo fuerte. Desde luego, desde el pueblo saharaui no se ha olvidado, porque siempre se recuerdan anécdotas, se recuerdan relaciones, pero yo creo que desde aquí, desde Canarias hacia el Sáhara, es un tema generacional, ¿no? Porque a veces le preguntas a jóvenes por el Sáhara y no saben de qué le estás hablando. Date cuenta que los jóvenes, por la televisión, por la radio, no oyen nada más que Marruecos, ¿no? Y esa relación de Marruecos los acerca mentalmente hacia ese país, ¿no? Porque Marruecos sí está cerca, pero más cerca está el Sáhara Occidental. Entonces está esta contradicción de que conoces, te preguntan por el país más cercano a Canarias y todos los jóvenes creen que es Marruecos, cuando realmente esa información de que el Sáhara Occidental es el territorio más cercano no la tienen, no es culpa de los jóvenes, ¿no? Pero yo creo que hay que insistir sobre eso, y sobre todo ahora, ¿no? Ahora que, como tú decías, que Trump se cree el emperador del mundo, que dice que se va a quedar con Groenlandia, con Panamá, con Venezuela, y dentro de esa estructura no podemos olvidar que Marruecos es un aliado de los Estados Unidos y que Marruecos cada día está desarrollando muchísimo más las relaciones con Israel. Entonces tenemos que estar preparados, porque eso puede decir mañana al señor Trump se le ocurre decir que es de vital importancia que las Islas Canarias jueguen un papel para el desarrollo, lo que sea, estos mensajes que da él. Que tampoco se tiene que inventar mucho, porque con decir cualquier burrada la gente lo va a aplaudir. Yo he escuchado, venga a invadir España a un montón de ciudadanía en las redes sociales, Bachir. O sea, es asombroso. Sí, no, señor Trump, necesitamos, yo lo oí el otro día, ¿no? Necesitamos acabar con Pedro Sánchez, por favor, invada España. Invada, ¿no? Por favor, ¿entiendes? Una cosa... Pero cuando hablamos en serio, desde el punto de vista geopolítico hay que tener estas cosas en cuenta, ¿no? Y sobre todo el papel primordial futuro que va a jugar el continente africano. Y aparte de esto, como hay todo choques entre las grandes potencias, no podemos olvidar de que China está muy metida en África, y lo que más le duele a Trump, y lo dice, es que no puede dejar que China se apodere de los sitios, porque para eso están ellos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta un detalle importante, que Canarias, en sus alrededores, tiene unas tierras muy ricas, denominadas tierras raras, que son necesarias para la construcción de memorias
para utilizarlas en los ordenadores, como memorias RAM, en calculadoras, en todo lo que es alta tecnología. Por lo tanto, ojito con eso, que en cualquier momento aquí caemos como saco de papas. Sí, no, es que yo creo que hay gente consciente. Nosotros estamos hablando y sabemos de qué estamos hablando, pero es verdad que a veces te quedas asombrado cuando oyes a alguien diciendo unas cosas, unas barbaridades. Te dice, pero qué tierras raras, y se queda como que el culpable o el que estás equivocado eres tú, ¿no? Cuando la tecnología avanza tan rápido que si hay tierras raras en Canarias y el imperialismo le interesa esas tierras raras, ya hará lo que sea para quedarse con las tierras, ¿no? Entonces es muy complejo, pero aunque todavía no lo estemos sufriendo, yo creo que tenemos que estar mentalizándonos, ¿no? Hacer análisis sobre eso, que nadie se crea que lo mismo que a veces, ¿no? Es un ejemplo, que te dicen, no, porque nosotros estamos en Europa y entonces no nos va a pasar nada. Claro. No, nosotros no estamos en Europa, que desde el punto de vista político, Canarias sea de tal, esto puede ser, pero nosotros no estamos en Europa, no podemos coger las islas y llevarlas y ponerlas al lado de... Estamos en la faldita de África. Totalmente. Como digo yo, en la faldita de África. Totalmente. ¿No? Arropados por mamá África, en cierta medida, y apenas a 90, 100 kilómetros de la costa más cercana con África, en este caso, Sáhara. Sí, pero por eso que a veces te quedas sorprendido, ¿no? Porque te dicen, no, porque nosotros los europeos y Europa... Y fíjate tú que a veces... muchos jóvenes lo he visto, hacen más hincapié en que son europeos antes que canarios, ¿no? Es que como si les diera, ya no digamos lo africano, porque africano, claro, África significa miseria, enfermedades, etcétera, cayuco, no sé qué, tal. Todo lo negativo es África, ¿no? Por lo tanto, cada vez que le dice a un joven canario, no, nosotros los africanos, te dicen, no. Nosotros no somos africanos, ¿no? Pero bueno, el otro día también oí al presidente del gobierno de Canarias decir que el gran problema de Canarias era estar en la frontera con África. Él mismo se echaba fuera también, ¿no? O sea, si el presidente de Canarias no quiere ser africano, pues ¿qué le vas a pedir a un joven que ni siquiera sabe dónde está África, ¿no? Estamos gobernados desde la distorsión. Sí, efectivamente. Desde la distorsión. Todo aquí es la sensación que a mí me da, y perdona que te lo diga así a ti y a toda la audiencia. Las líneas definidas no pueden existir, porque lo definido está claro. Lo que no está definido no está claro. Entonces, todo el mundo habla desde la ambigüedad, sin mojarse, ni sí ni no, en el medio. Y si no es en el medio, por un ladito del sí o por un ladito del no, pero tampoco te estoy diciendo ni sí ni no. Es ambigüedad, una distorsión mayúscula, absoluta, y eso no puede ser. Y sobre nuestros jóvenes, ¿qué podemos decir? Los propios jóvenes de las Islas Canarias en muchas ocasiones no saben situar las ciudades isleñas, por lo menos las más importantes, las de cada isla. En la península no saben ubicar ni siquiera muchas veces cuántas Islas Canarias existen. No saben ubicar en qué isla está el Teide, no saben ubicar en qué provincia está Fuerteventura. Sí. Cuanto menos van a saber las capitales de la propia Europa. Posiblemente no sepan ubicar la capital de Francia, de Alemania, de Italia y de cada uno de los países, cuanto menos de África, que queda como más abajo, ¿no? Abajo. El sur siempre es el problema que ha tenido, ¿no? Siempre. Es el más rico, pero a la vez el más pobre. Sí, efectivamente. La participación ciudadana es importante. Las entidades ciudadanas son muy importantes en esta sociedad. Tú, Bachir, formas parte de esta Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. ¿Qué puede hacer una asociación como la que tú representas y otras tantas que no puedan hacer las instituciones? Hombre, las instituciones lo tienen todo más marcado, ¿no? Las instituciones normalmente siguen una línea política y las asociaciones, pues lo que intentan es paliar o intentar solucionar los problemas de ciertos colectivos, ¿no? La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, fíjate tú que fue
se creó en el año 1976. O sea que al principio del conflicto. Y se creó precisamente... Está cumpliendo 50 años. Sí, este año cumple 50 años, ¿no? Y se creó, ¿por qué? Porque precisamente lo que yo decía antes, hombre, ¿cómo vamos a dejar nosotros a nuestros hermanos saharauis? ¿Cómo vamos? No nos entra en la cabeza de que España haya abandonado a nuestros hermanos saharauis, que Marruecos haya invadido el país, que haya una guerra, que la gente esté muriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego... cuando se forman los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, pues las condiciones tan difíciles. Y entonces se reúne gente para intentar ayudar de alguna manera, ¿no? Claro, al principio la ayuda es más bien humanitaria, ¿no? Porque lo que se necesita es, de alguna forma, mandar sobre todo alimentación y otras cosas a los campamentos de refugiados, ¿no? Pero también se dan cuenta de que la presión política sobre los gobernantes es importante, es denunciar, oiga, señores, que nosotros estamos en Canarias. Canarias está a 100 kilómetros del Sáhara. La población canaria ha estado viviendo en el Sáhara. Los saharauis y los canarios siempre hemos mantenido una relación de amistad muy fuerte. Por lo tanto, tenemos que implicarnos, ¿no? Y claro, como decíamos antes, ya este año pues serían 50 años. Durante toda esta época pues han habido ayudas humanitarias que siempre siguen. Pero en estos momentos, por ejemplo, la ayuda política, de alguna manera, es importantísimo, ¿no? ¿Y la ayuda política qué es? Pues ir a hablar con los diferentes ayuntamientos, los cabildos, hablar con el gobierno de Canarias, hablar con los partidos políticos, para que no dejen en segundo plano la situación del pueblo saharaui, ¿no? Y en ese aspecto sí que Canarias juega un papel importante y lo vemos también cuando vemos los movimientos del consulado marroquí aquí en Canarias de intentar de alguna manera pues controlar la solidaridad con el pueblo saharaui. Pero yo creo que la gente que está en la asociación y la gente en general, cada vez que oyen el tema del Sáhara o cualquier violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, la gente habla de ello, ¿no? Habla de ello. Lo hemos visto es otro aspecto con el tema de Palestina, que es un tema mucho más lejano, ¿no? Pero claro, cada vez que el pueblo saharaui ha necesitado el apoyo, la solidaridad del pueblo canario, siempre lo ha tenido. Hablabas de esa pronunciación que deberían de tener muchas de las instituciones. ¿Por qué crees tú que hay instituciones que, llámese Gobierno de Canarias o llámese, yo qué sé, Ayuntamiento de Teror, que no es el caso, ¿no? Pero que no lo sé si es el caso, quiero decir, porque no sé si se ha pronunciado o no, no tengo ni idea. ¿Por qué tienen o son reacios a hacer, no sé, a pronunciarse o a inclinarse hacia el lado de, y con todo el respeto del mundo? Bachir, nosotros podemos discutir, tú y yo y toda la audiencia podemos discutir si el día está fresco o está frío, porque al final es una cuestión de interpretación y una cuestión de sensación personal e individual. Pero con los derechos humanos yo creo que ahí no hay mucho que interpretar. Vamos, pienso yo. Yo no sé si tú piensas lo mismo. O la asociación. No, tienes razón. Aquí, en este aspecto no hay que mantenerse. O eres frío o eres caliente. Eso de, no, yo soy tibio. Si tú dices que soy tibio, o lo mismo que dicen, no, yo en este aspecto soy neutral. Eso quiere decir que estás al lado del culpable. ¿No? Te da miedo ponerte al lado del que ha sido violado, del que ha sido torturado, ¿no? Entonces no vale. Pero aquí lo que hemos visto, y ya los saharauis lo saben muy bien, son los intereses políticos de cada partido, ¿no?
Fíjate tú, cuando empezó todo el conflicto, que pensábamos que el Partido Socialista, por decir un partido, ¿no? Porque habrá más seguramente, ¿no? Que estaba con la libertad de los pueblos, con el derecho a autodeterminación de los pueblos, que defiende los derechos humanos y tal. Y mira lo que está pasando con el tema del Partido Socialista con respecto al pueblo saharaui, todo lo contrario, ¿no? Se ha aliado con Marruecos, reconoce el Sáhara como parte de Marruecos, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil de explicar, ¿no? Difícil de explicar cómo un partido político que se hace llamar de izquierda, pues si realmente eres de izquierda y vemos cuál ha sido el movimiento internacional de la izquierda, no cabe dudar, tomas una postura o tomas otra, ¿no? En el aspecto del Sáhara, es verdad, aquí en Canarias hay partidos que, fíjate tú que hay partidos que a veces, la mayoría de los partidos se mantienen tibios, ¿no? Y es por no molestar a Marruecos. Entonces, para los saharauis, pues mantenerse tibio es, entre comillas, una traición, porque el que estoy sufriendo soy yo soy el que estoy sufriendo, y tú me dices que vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. No, es que si estoy sufriendo yo, tú tienes que decir, pues este está sufriendo y tengo que ayudar a esto, ¿no? Es de lógica. Entonces, aquí en Canarias, fíjate tú que la ciudadanía está a favor del pueblo saharaui, están por la autodeterminación del pueblo saharaui, lo tienen claro, ¿no? Pero después ves movimientos de ciertos partidos que te das cuenta que es como si estuvieran jugando un partido y decir, bueno, voy a apretar porque me interesa ganar, o voy a dejar que me metan un gol a ver si pierdo, ¿no? Entonces, ¿qué entra dentro de todo esto? Pues intereses económicos, participación en, por ejemplo, lo que estamos viendo últimamente, ¿no? De algunos empresarios que quieren invertir no solo ya en Marruecos, sino en el Sáhara Occidental ocupado, cuando según la ley internacional está prohibido, ¿no? Hemos visto hace un mes o un poco menos que Proesca, que es una empresa del gobierno de Canarias, ha ido a Dakhla, la antigua Villa Cisneros, para participar en la construcción de un gran puerto en Dakhla, algo ilegal porque es el Sáhara Occidental ocupado, pero es que si lo miramos desde otro punto de vista, dices tú, pero ¿y por qué no desarrollan el puerto de La Luz y de Las Palmas en vez de irse a desarrollar un puerto que es ilegal y además poner su dinero para que Marruecos pueda cumplir los programas que ellos tienen? No se entiende. Pero ¿tú crees que puede ser algo que interese al pueblo de Canarias? No, pero los que mandan, los políticos, son los que llevan a cabo esto. Y desde luego, el otro día vi que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, hablaba de esto, decía que es imposible. Y además, nosotros que conocemos el régimen marroquí, es que es como si hubiera un león que se está acercando cada vez más a ti, y tú, en vez de echar al león o hacer algo para que el león no llegue a donde estás tú, le estás dando comida para que el león se ponga más fuerte y llegue antes a donde estás tú, ¿no? Porque Marruecos por ahora está reclamando las aguas, como lo que decías tú, ¿no? De una forma así velada, claro. Es que vamos a ver poco a poco. Las aguas, no sé qué y tal, ¿entiendes? Y con el tema de las aguas, pues resulta que cuando lo miras bien y te pones a pensar en lo que están diciendo los marroquíes, resulta que Canarias, todas las Islas Canarias, están dentro de las aguas marroquíes, ¿entiendes? Claro. Y la gente, pues, te dicen, no, pero ¿qué va? Marruecos no puede hacer eso. Sí, Marruecos puede hacer eso. Pueden hacer lo que quieran, porque la pasividad mundial, yo creo que está marcando el funcionamiento del mundo ahora mismo. Sobre todo ahora, o sea, efectivamente. Hay una pasividad que yo he visto. Yo pensaba, Bachir, que si
yendo un poquito a la actualidad, ¿no? Que si Estados Unidos se mete en Venezuela, se armaba un griguey del carajo. Sí. No, yo no lo he visto, el griguey. No lo he visto. Que si viene este hombre y amenaza con meterse en Groenlandia y con querer Groenlandia, he visto una pasividad total y absoluta. Y respecto a lo que estábamos hablando hace un instante, hay que tener en cuenta una cosa. Los partidos, cuando pasan a gobernar, ya dejan de ser partidos. Son estados. Y el estado somos todos y todas. Por lo tanto, no puedes llevar las ideas de tu partido a la gobernanza del estado, porque entonces estás dejando fuera a más de la mitad de la ciudadanía. Y eso es muy delicado. Y las políticas de derecha siempre han sido poco participativas y poco abiertas. Ya las de izquierda que llegan al poder a veces son bastante, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Oídos sordos a la ciudadanía. Imagínate tú las políticas de derecha. Hay una cuestión que también es importante. La concienciación. La concienciación, cómo hacerla llegar a la ciudadanía. Cuando el mensaje que se lanza en los medios de comunicación suele ser tan ensombrecedor sobre la causa saharaui. Sí, mira, la cuestión es que está perdiendo valor el tema de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, todas las personas tienen derechos y deben ser respetadas, ¿no? Entonces, una persona consciente no se puede conformar con enterarse de que están torturando a alguien o que en este caso le ocupen su territorio, le quiten todos los derechos sin protestar, sin decir esto no se debe permitir, ¿no? Y yo creo que basándome en lo que te decía antes, ¿no? De diferentes intereses, yo he hablado con gente que siempre ha sido solidaria con el pueblo saharaui, y a veces le dice, oye, pero es que cada vez estamos viendo que la gente se preocupa menos de lo que está pasando en el Sáhara Occidental, o va a Marruecos y después llega aquí diciendo, pues a mí me parece que Marruecos es una gran democracia, es lo más de la región, etcétera, etcétera. Y dices tú, ¿cómo es posible? No van más allá de qué es Marruecos, ¿no? Hablas con ellos y te hablan de una manera que dices tú, nos ha ido a Marruecos, pero no se ha preocupado de conocer Marruecos desde dentro, porque si una persona viene y te dice, sí, estuve en Marrakech, estuve en un hotel maravilloso y me llevaron a ver las noches de Marrakech en el desierto y tal, y fuiste a algún barrio donde viven ya no hablamos de los saharauis, sino simplemente de los marroquíes, ¿has ido a algún barrio donde viven los marroquíes? ¿Has visto las condiciones? Y yo no salí del centro porque es muy bonito y te tratan tan bien. Y dices tú, claro, si conoces esto, claro, sabes lo que hay. Dices, no, esto no es conocer Marruecos y mucho menos tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no? Tantos intereses. Y después te dicen, cuando le hablas precisamente del tema del Sahara, ¿no? Bueno, es que quizás en este momento no sea el momento adecuado. Eso es una excusa tonta. ¿Cómo? No puedes decir tú, en una violación de los derechos de las personas, tú no puedes decir no es el momento adecuado. Pregúntale al que está siendo torturado a ver si es el momento adecuado para que tú salgas a la calle. Pregúntale a alguien que esté por participar en una manifestación condenado a cadena perpetua, como está pasando con algunos presos políticos saharauis. Pregúntale a él a ver si es el momento adecuado. Pero es esto, es lo de ande yo caliente, ríase a la gente, ¿entiendes? Si yo estoy bien, no me han torturado ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis padres, entonces te darás cuenta el día que te ocurra a ti algo, ¿no? Entonces sí que vas a entender por qué se pide la libertad del pueblo saharaui o que sean liberados los presos políticos, etcétera, etcétera. El pasivismo nunca lleva nada bueno. No, en absoluto. Y nos convierte en cómplices muchas veces de un montón de situaciones. Por eso es tan importante la presencia de observadores civiles y delegaciones solidarias sobre el terreno. Precisamente las autoridades marroquíes, el pasado martes, expulsó a una delegación canaria que intentaba acceder al Aaiún, en el Sáhara Occidental. Lo hacía en una misión de observación y solidaridad con la población saharaui.
La delegación estaba encabezada por la diputada de Podemos, Noemí Santana, y por el consejero del Cabildo de Gran Canaria y portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez. Vamos a escuchar, Bachir, dos cachitos de audio que creo que son muy interesantes. Uno es la situación que se vivió en el avión y posteriormente una rueda de prensa y unas declaraciones a la prensa en donde pues daban a conocer la situación que habían vivido. Lo escuchamos y volvemos. Muy bien. Está ocupando violentamente este territorio, ilegalmente desde hace 50 años. Graben todo para que pueden grabar lo que quieran, si es que esto lo decimos aquí y lo decimos también en España. Y vamos a seguir. Y en todos los espacios donde tengamos oportunidad vamos a seguir denunciándolo. Claro. Y esto, por supuesto, que voy a pedir una comparecencia del ministro Álvarez para ver qué pasa aquí, porque a nosotros como ciudadanas españolas y como representantes públicos del pueblo español no se nos deja bajar a un territorio que está administrado por nuestro país. Y vamos a seguir nosotros ayudando y exigiendo a las Naciones Unidas que se aplique el derecho internacional en el Sáhara Occidental, y que se celebre un referéndum de autodeterminación. Ustedes están aquí violentamente, hostigando a los saharauis, maltratándolos, encarcelándolos, y eso no hay derecho, y lo hacen violando... Soberanía marroquí no, soberanía del pueblo saharaui. Ustedes no tienen la soberanía, la tienen en Marruecos. Aquí no, esto no es territorio de Marruecos, como ha dicho el Tribunal Europeo de Justicia, que ha recalcado hace un año que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos. Están incumpliendo la legalidad internacional de la ONU, de la Unión Africana y también de los tribunales europeos de justicia. Yo sé que a usted le paga... ¿Ha grabado la cara de este hombre? Sí, pero si es que parece un ladrillo aquí. Ustedes están manteniendo por la fuerza esto, impidiendo que vengamos delegaciones que venimos como observadores para ver si se está cumpliendo en el territorio los derechos humanos. Nosotros venimos en una misión pacífica para ver si se están vulnerando derechos humanos. Es que solo venimos a eso. Y además exigimos la liberación de todos los presos políticos saharauis que no son violentos, que son pacíficos, que han defendido los derechos humanos, la legalidad internacional aquí en el Sáhara, y que ustedes los tienen encarcelados. Los tienen encarcelados injustamente. Exigimos la libertad de esos presos políticos y no nos vamos a ir. No nos vamos, ni usted tampoco, pero nosotros no nos vamos a ir. Y graben bien esto porque lo vamos a seguir reiterando. Han expulsado ustedes en los últimos años más de 300 delegados de derechos humanos que han venido pacíficamente a Layún, y ustedes los han expulsado. ¿Por qué? Porque les da la gana. Ustedes no respetan la legalidad internacional, roban los recursos naturales del Sáhara Occidental, violan los derechos humanos, encarcelan a los saharauis, están sometiendo a la población saharaui, impiden por la fuerza que haya una solución pacífica en el conflicto del Sáhara Occidental, y la culpa la tiene Marruecos y los que le ayudan, Israel, Estados Unidos también, pero sobre todo el gobierno de Marruecos. Y vamos a seguir defendiendo. Vamos a seguir. Hemos realizado este viaje con el objetivo de testimoniar la denuncia de la violación de los derechos humanos, de la ocupación ilegal por parte de Marruecos del Sáhara Occidental. Marruecos lleva ocupando violentamente este territorio desde hace 50 años, incumpliendo las resoluciones internacionales, no respetando
el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y además encarcelando a los activistas saharauis defensores de los derechos humanos. En estos momentos hay 35 saharauis encarcelados injustamente por Marruecos. Y además no solo esto, sino realizando un expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Queremos testimoniar nuestra solidaridad. Bueno, lo cierto es que cuando llegamos al Sáhara Occidental, pues no se nos dejó bajar del avión en ningún momento, se nos impidió, sin ningún tipo de justificación, que incluso la solicitamos. Fueron casi 20 minutos en los que intentamos que nos dejaran bajar al territorio del Sáhara Occidental y se nos impidió por las fuerzas de ocupación marroquí. En ningún momento se han identificado, a pesar de que también lo solicitamos. Les hicimos hacer saber que algunos de nosotros somos representantes públicos en instituciones de Canarias, y que veníamos simplemente a hacer nuestra labor de observación del cumplimiento de el derecho internacional y sobre todo de los derechos humanos, sabiendo que se vulneran cada día en ese territorio donde tenemos a 35 personas que han sido encarceladas por razones políticas. En ningún momento se nos dio ningún tipo de explicación y bueno, lo que nos han hecho es decirle al comandante del avión en el que fuimos hacia allá, hacia el territorio, que nos teníamos que volver de vuelta a Canarias. Nosotras ahora evidentemente presentaremos las denuncias pertinentes allá en los espacios donde podamos, porque creemos que también se han vulnerado nuestros propios derechos y bueno, pues la verdad que también ha sido muy emocionante, muy emotivo, primero porque vives en primera persona pues cómo te pisotean tus derechos, a pesar de ni siquiera poder bajar del avión. Me imagino pues todas aquellas personas, todos aquellos activistas que están en el territorio luchando, pues las consecuencias que tiene, ¿no? Ese activismo por simplemente defender la soberanía de su propia tierra, ¿no? Que ha sido usurpada, y también de sus propios recursos que han sido usurpados por el invasor marroquí. Bueno, también fue muy emotivo una anécdota que de personas en el avión que nos daban las gracias por haber acudido, ¿no?, a hacer esta acción. Es una pena que no hayamos podido desarrollar el resto de la agenda, que nos hubiera gustado reunirnos pues con la sociedad civil y activistas saharauis en territorio, pero volveremos, ¿verdad, Carmelo? Hombre. Sahara. El movimiento asociativo de la isla tiene un espacio en Radio Guiniguada, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Sansofé. Aquí estamos, retomamos los contenidos en Sansofé después de haber escuchado a Noemí Santana y a Carmelo Ramírez tras esa breve travesía hacia el Aaiún, desde donde pues tuvieron que apenas 40 minutos, media hora más tarde, regresar a Islas Canarias. Bachir, estamos hablando contigo, ahora mismo estás actuando pues como integrante y a su vez pues prácticamente como portavoz ante Radio Guiniguada de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. ¿Cómo valoran desde la asociación? No sé si en esta semanita y algo que ha pasado ya hay alguna impresión dentro de la asociación. Hombre, ha sido muy positivo. Aunque realmente, aunque no los hayan dejado bajar del avión y no hayan podido ellos realizar su trabajo, porque era un trabajo de observación, es entrar en el territorio, hablar con los defensores de derechos humanos, enterarse de lo que está pasando, cuáles son las violaciones que se llevan a cabo, que sabemos que existen estas violaciones, pero
Los marroquíes siguen así, ya llevan más de 300 personas que no las dejan entrar. No dejan entrar. Si Marruecos no dejan entrar a nadie en los territorios ocupados, quiere decir que ocultan algo. Y si tratan a personalidades políticas como Noemí, como Carmelo, gente reconocida, gente con cargo, no los dejan entrar y los tratan de esta manera, habrá que pensar en cómo tratarán a la población saharaui. Es importantísimo, yo creo, que todas las organizaciones que están metidos en el tema de la observación, de seguir la causa saharaui, que sigan visitando. Aunque Marruecos no los deje entrar en el territorio, tienen que intentarlo, porque, por ejemplo, ellos que no los dejaron bajar del avión, los trataron de mala manera, pero hemos visto que todos los medios de información, todas las redes sociales han hablado del tema. Y eso es importantísimo, porque claro, ¿cuál es el mensaje? El Sáhara ocupado, el Sáhara Occidental está ocupado. No se respeta al pueblo saharaui, se violan los derechos de las personas saharauis en los territorios ocupados. Este es el mensaje y hay que difundirlo. Y yo creo que la visita ha sido positiva. Nosotros desde la asociación sí que vemos esta visita como muy positiva y animamos a diferentes personalidades, políticos o gente de diferentes asociaciones que tomen esa iniciativa, que se pongan en contacto, yo que sé, con Carmelo o con la misma asociación de solidaridad con el pueblo saharaui para integrarse en estos grupos que visitan el Sáhara Occidental. ¿Los dejan entrar? Pues que tengan la posibilidad de encontrar a los saharauis y hablar con ellos. No los dejan entrar, pues por lo tanto que la prensa canaria, la prensa de España y ahora que hay redes sociales, pues hay muchísima gente que tiene la posibilidad de colgar todo esto en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, que es por donde la gente realmente se está enterando. Yo creo que es muy positivo. ¿Cómo cambia el cuento cuando pide observadores internacionales en unas elecciones en Venezuela o para ver la situación que está viviendo Cuba y cuando te los piden a ti para ver lo que sucede en el Sáhara? Efectivamente, ¿viste cómo cambia todo? ¿Cómo cambia? Pero es verdad, pero hay gente muy implicada. Mira, yo de verdad, hemos estado escuchando a Carmelo y para mí es una persona con una dignidad intachable, ¿no? Una persona que ha ocupado cargos políticos y que hace 50 años que se embarcó en defender al pueblo saharaui y que sigue defendiéndolo como el primer día. Eso es digno de admirar, ¿no? Y entonces eso es lo que se echa de menos en mucha gente, ¿no? Que te abren los brazos, te hablan de palabras bonitas y luego, bueno, la gente se imaginará de quién estoy hablando yo, ¿no? Pero es esto. El pueblo saharaui necesita que se le escuche. Marruecos está haciendo todo lo contrario y nosotros tenemos que trabajar, pero trabajar todos los días pensar en que a 100 kilómetros de nuestra isla está el pueblo saharaui, está el territorio del Sáhara Occidental que ha sido ocupado, que se violan los derechos humanos todos los días y a veces algunas personas dicen, es que ustedes siempre están hablando de lo mismo, es que tenemos que hablar de lo mismo porque no ha cambiado nada en 50 años. El pueblo saharaui sigue en la lucha y quiere ser libre y cada uno quiere vivir en su casa y los que viven en los campamentos de población saharaui en Argelia pues volver a su casa, etcétera, etcétera. No se pide más nada. Y después ya no hemos hablado del tema de el robo de las riquezas naturales. Están imperios económicos, ¿no? Un montón de empresas internacionales están robando en el Sáhara Occidental y eso hay que denunciarlo y hay que decirlo, ¿no? Y ahí sí que entran empresas españolas, empresas canarias, empresas internacionales y hay que decirlo, ¿por qué no? Claro que sí, esa es nuestra misión y tenemos que decirlo. Y el que no se permitan que accedan al territorio observadores internacionales tiene unas consecuencias gravísimas
para la población saharaui que todavía queda en los territorios ocupados y para las personas, incluso marroquíes, que son simpatizantes de la causa saharaui. Porque no es como aquí, que podemos opinar o blanco o negro. Allí si opinas de un color que no sea el oficioso, puede tener unas graves consecuencias que acaban en tortura, como tú habías dicho, y en otras muchas cosas peores, cárcel, y bueno, y no hablemos de las desapariciones de personas que también las habrá, Bachir. Sí, no, es que cuando hablamos de este tema tenemos que ser realistas, que nadie piense que estamos rellenando. No, estamos hablando de la verdad. En el Sáhara Occidental, fíjate tú que en el año 2010, en el campamento de Gdeim-Izik, que el campamento de la libertad, donde el pueblo saharaui salió, se fue al desierto y protestó, y los mensajes que daban era que no se sentían marroquíes y que querían la libertad y tal. Hay gente joven que han sido acusadas de terrorismo, de no sé, simplemente por decir que no eran marroquíes y que el Sáhara tenía que ser libre. Y hay algunos que están condenados a cadena perpetua por mantenerse, o sea, por participar en una manifestación y simplemente decir que no soy marroquí, yo soy saharaui y ustedes son un país ocupante, condenado a muerte, dices tú. Cadena perpetua. Claro. ¿Cómo es posible esto? Es un crimen decir, menos mal que yo que estoy aquí puedo decir, pues no me considero marroquí, creo que el Sáhara Occidental. Eso sí que puede ser democracia, más o menos, pero por lo menos me puedo expresar, ¿no? Pero tiene que ser terrible vivir en tu país y no tener ni siquiera esa posibilidad, ¿no?, de expresarte libremente. Estamos llegando casi al final de este ratito de radio. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros y que estés con nosotros. Hay un asunto que preocupa mucho a la sociedad. La causa saharaui envejece y con ella los activistas, los y las activistas. ¿Cómo afrontan desde la asociación ese envejecimiento? Tú has tocado un tema muy importante, ¿entiendes? Fíjate tú que preocupa porque en la asociación y en ciertos sectores que se habla de solidaridad, en este caso con la solidaridad del pueblo saharaui, y es verdad, ¿no? Que tengas que estar explicándole a jóvenes y que te sorprenda, ¿no?, que a lo mejor tú llevas 50 años en la solidaridad con el pueblo saharaui, trabajando por la libertad del pueblo saharaui, y que de repente tenga un chico de 20 años, 22, 23, y que no se sienta tocado, ¿no? Porque es esto, ¿no? Le explicas y te lo ve como algo, ¿y qué quieres que yo? ¿Y qué? No, lo peor es que te dice, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo que qué puedes hacer tú? Haz cualquier cosa, tú dominas y te puede decir perfectamente, no, que yo lo único que sé pues es controlar las redes sociales. Pues trabaja. No te pedimos que cojas una bandera, que vayas a una manifestación. Coge tu ordenador, trabaja las redes. Claro, en tu ámbito, nadie te está... Pero que te impliques. La cuestión es que los jóvenes se tienen que implicar. Y en eso sí que... Y no creo que sea solo una cuestión de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Hablando con otros compañeros de otras asociaciones, tienen el mismo problema, ¿no? Que te dicen, es que lo que hace falta es que vengan más jóvenes. Pero claro, también tenemos que ver cómo hay esa presión sobre los jóvenes, ¿no?, a través de las redes sociales y todo esto. Pero sí que es problemático y tenemos que buscar la forma de implicar a jóvenes para que no se abandonen la lucha. La lucha es una cuestión diaria, ¿no? En ese aspecto tenemos que trabajar de alguna manera para que se rejuvenezca la asociación y se rejuvenezcan los grupos de trabajo para que lo mismo que los saharauis están luchando cada día, pues desde aquí nosotros podamos seguir aportando lo poco que tenemos para hacer visible la lucha del pueblo saharaui. Y como nosotros tenemos la esperanza siempre y la fe en un estado anímico alto y positivo, sabemos que nos están escuchando muchos jóvenes ahora mismo y les invitamos a que sigan en las redes sociales a la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Es muy sencillo. En Facebook, por ejemplo, Canarias con el Sáhara. Así de sencillo. Canarias
con el Sáhara. Pinchan ahí, le dan un me gusta, un dedo para arriba, y así se enteran de toda la información que se genera en base a todas las actividades que van desarrollando en esta entidad. Hemos llegado al final. Bachir, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros esta mañana. No sé si quieres detallar alguna cosa que consideres oportuna. Este es el momento. Detallar que, Javi, como tú decías, tantos años hablando, y yo lo único que, por decir alguna cosa es felicitarte por tu programa, felicitarte por tu compromiso. Yo sé que es un proyecto de Radio Guiniguada, pero tú estás al mando, y yo lo que sí, como miembro de la asociación y como amigo tuyo, lo que sí quiero es, terminando el programa, pues agradecerte esto que estás haciendo, ¿no? Porque esto llega a mucha gente, y yo creo que una horita hablando del pueblo saharaui es importante, porque esta hora que hemos estado hablando va a llegar a muchísima gente, y eso es lo que se presente. Por eso te lo agradezco. Yo te agradezco que estés aquí, Bachir, desde luego que sí. Yo todos los años me planteo la misma cuestión en mi cabeza. Se lo digo a nuestro compañero Isi González, que está en la producción del programa y en el equipo técnico. ¿Y qué demonios le pregunto yo a Bachir que no le haya preguntado antes? Y todos los años surge una temática diferente y una cuestión diferente, y parece que no se acaba y que continúa. Y más aprendo yo, y más espero esté aprendiendo los amigos y amigas que nos están escuchando en la radio. Gracias, Bachir. Gracias a ti. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011. O llámanos al 928 31 99 46. La igualdad de género no avanza sola, avanza cuando hay participación. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 nos recuerda que la igualdad real no se consigue solo con leyes, sino con cambios profundos en la forma en que se toman las decisiones. Y esos cambios empiezan cuando las mujeres participan activamente en la vida social, política y comunitaria. Durante años, las mujeres han sostenido barrios, asociaciones y redes de cuidados sin reconocimiento ni voz en los espacios de poder. La participación ciudadana permite visibilizar ese trabajo y transformar la desigualdad en propuestas concretas. Cuando las mujeres se organizan, cambian las agendas públicas y se incorporan miradas que antes eran ignoradas. La igualdad también se construye escuchando a mujeres jóvenes, mayores, migrantes, cuidadoras y trabajadoras. La participación crea espacios donde se comparten experiencias y se rompen silencios. Sin esa escucha colectiva, la desigualdad se perpetúa. Avanzar en igualdad de género implica garantizar que las mujeres no solo estén presentes, sino que influyan y decidan. Porque una democracia sin mujeres participando en igualdad es una democracia incompleta. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género. Y así llegamos al final de nuestro programa. Te esperamos en una próxima edición. Hasta entonces, buen día.